Qué gusto saludarte de nuevo. Espero que te gusten las historias de la Biblia contadas a mi manera y a mi interpretación. Claro, con la sabiduría que siempre le pido al Espíritu Santo que me guíe para poder conectarme contigo y transmitirte el mensaje que yo creo Dios me ha dicho que te diga. Y bueno, quiero contarte de alguien que yo admiro mucho y que es uno de mis personajes favoritos en la Biblia, que es David, el rey David. Ese muchachito pastor de ovejas tan valiente, que defendía a sus ovejas matando a los lobos, a los osos, a los leones con sus propias manos, como dice la Biblia. Y que amaba tanto la música que Dios lo utilizó tocando para el rey Saúl cuando ya Dios lo había abandonado, para que le diera paz en esos momentos en los que era atormentado por un espíritu de parte de Dios. Y también para defender no solamente a una persona, sino al mismo ejército de Israel de un gigante que lo estaba atormentando y que les venía a provocar y decir que no había nadie que se pudiera medir con él, y les invitaba a pelear con él, y todos temblaban de miedo, desde el rey Saúl. Y fue David, con ese amor increíble y esa fe increíble en ese Dios de poder que le había ayudado a matar a los leones, a los osos y defender a sus ovejitas, que le llevó a pelear contra ese Goliat. Y pues David ya tenía la ganancia porque sabía que era hijo del Dios viviente, era un siervo del Dios viviente, y sabía que con esas piedras y esa onda, y en el nombre de Jehová, pues derribaría a ese Goliat, como lo hizo. Y se convirtió de la noche en la mañana de ser un pastorcito en ser primero en ese guerrero que las mujeres empezaron a cantar. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, lo que empezó a provocar la ira de Saúl. Pero David ya había sido escogido por Dios para ser el rey de Israel. Pero no es esa la historia que a mí más me sorprende. A mí me sorprende que con tener todos esos dones, esas habilidades, ese amor a Dios, porque la Biblia dice que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y puedes ver en toda esa poesía de los salmos tan hermosos que escribió David, esas alabanzas, ese corazón que él tenía. Y lo que más me sorprende es la historia de cuando David ya había consolidado su reinado y ahora eran los guerreros los que salían a pelear y a mantener los límites de Israel protegidos. Y él sube a la terraza de su castillo, pues él tenía tantas mujeres, tantas esposas, concubinas. Pues, ¿qué estaba haciendo ahí? Y miró desde ese castillo a una mujer hermosa que se estaba bañando. Y sin pensarlo, solo sabía que podía porque tenía el poder, pues se dejó llevar por esos deseos carnales y mandó a traer a Betsabé. Y la tomó por mujer. E increíblemente ella quedó embarazada. Y ella estaba casada. Y ellos vivían bajo la ley. Tanto él como ella debían ser apedreados. Pero él lo mantuvo en secreto y lo que quiso hacer es pues traer al esposo que estaba peleando, era un soldado bajo sus órdenes, traerlo y culparle que era hijo de él. Pues no le salió bien, porque ese soldadito demostró ser tan leal a su pueblo, por lo que estaba peleando, que no fue a su casa, pese a que el rey hasta lo mandó a emborrachar. Y lo que hizo David fue darle una carta por su propia mano, ordenándole al general que estaba a cargo del ejército
para que lo matara. Bueno, indirectamente, ¿no? Porque al ponerlo al frente, pues sabían que lo más probable era que muriera en el frente de batalla. Y eso fue lo que pasó, murió. Y él mandó a traer a Betsabé, que estaba embarazada de su hijo. Y pasó mucho tiempo, Dios no dijo nada, el niño nació y Dios le envía a un profeta. Y le cuenta una historia al profeta. Es increíble como Dios trata muchas veces con nosotros. El profeta llega y le dice: David, tengo que contarte una historia. Había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas, mucho ganado, pero el hombre pobre solo tenía una ovejita, a la que amaba mucho y comía de su mesa. Y una vez vino un turista, pasó de visita donde el hombre rico, y el hombre rico mandó a traer la ovejita del hombre pobre y la mató. Y David se para enojado y dice: el que haya hecho eso pagará 4 veces con su vida. Pagará. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. ¡Wow! Ese momento es increíble para mí. Como muchas veces Dios te lleva a ver como tal vez el pecado de otros cuando es tu propio pecado. Estás mirando y luego Dios te confronta con lo que tú tienes que cambiar, con lo que tú tienes que pedir perdón. Y ese momento es como más sublime porque David se da cuenta, se concientiza de lo que había hecho y de que Dios en todo momento lo estaba viendo. Siempre me pregunto, ¿por qué Dios dejó pasar tanto tiempo para confrontar a David? ¿Qué pensaba David todo ese tiempo cuando él iba a adorar a Dios? Porque ellos siempre tenían la costumbre y en sus leyes estaban el ir a adorar a Dios. ¿Qué pensaba David? ¿Que Dios no lo sabía? ¿Que se iba a salir con la suya? Y pues el niño que nació no pudo seguir viviendo. Era la primera vida que estaba pagando David por el pecado que había cometido. Pero él va y pide perdón a Dios, y lo pide. Y aunque toda causa va a tener un efecto, toda siembra va a tener una cosecha, puedes recurrir a Dios y puedes mirar cómo Dios le hace escoger varios castigos. Y él elige caer en manos del Dios vivo. Y Dios le da el castigo, pero Dios mira como David seguía pidiendo y orando por su pueblo, porque Dios había mandado a castigar al pueblo por causa del pecado de David, aparte del niño que murió. Y a la mitad el ángel se detiene, porque Dios tiene misericordia. Cuando tú clamas, puedes tener un castigo, pero también Dios puede escucharte y quitarte por lo menos la mitad de ese peso, de ese castigo que te corresponde. Así que te invito a hayas hecho lo que hayas hecho, que vengas a ese Dios de amor, a ese Dios de poder, a ese Dios de Abraham, Isaac, de David. Que vengas, que te arrepientas y que seas valiente también por lo que te toque pasar, porque sembraste mal. Sé valiente para cosechar, pero no dejes de pedir. Quizás Dios tenga misericordia y te quite el peso de lo que te corresponde. Y vamos a terminar orando, a pedirle a ese Dios de poder, a ese Dios de milagros, que nos perdone, que sane nuestras heridas y que nos ayude a amarlo más y más y más a pesar de nosotros. Querido Dios, te doy gracias por cada persona que se conecta este día a través de este medio increíble del internet. Te pido, Señor, que allá donde quiera que estén,
Si vienen ante ti, Señor, pidiéndote perdón por sus pecados, por sus errores, les des la limpieza de su alma, de su mente, de su corazón. Y tú que eres un Dios de los nuevos comienzos, que tienes misericordia de estos seres humanos pecadores, Señor, que los escuches, que los perdones, que los restaures, que les des una nueva vida, Señor. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.